Ok, buen día, ¿cómo están? Mil disculpas por lo que ya van dos veces que me pasa en el curso de sistemática y en el curso de genética. Justo cuando ya estaba en clase se cayó la red y no me pude conectar ni siquiera con el teléfono. En fin, miren, a raíz de la sugerencia de una de sus compañeras, la cual me pareció excelente, preparé esta pequeña presentación para darles una idea de cuál es la intención del trabajo final, cuáles son los pasos que habría que seguir y cuál era el producto final. Como les decía yo en la sesión pasada, el tiempo nos ha ganado, este, dadas las circunstancias, y entonces lo que sí es importante es que el trabajo final es aterrizar la parte que hemos visto digamos, teórica, con con un grupo que existe allá afuera y del cual podemos recuperar las características y hacer un análisis de cuál es la situación de su taxonomía o de su taxonomía y su filogenia. Entonces, como les decía ese día, el primer paso es elegir un grupo taxonómico que les guste, ¿no? O que tengan interés por conocer un poco más, o algo les ha llamado la atención desde que eran niños o adolescentes y ahora podrían profundizar en él. Desgraciadamente no tenemos en la licenciatura un grupo, una UEA que profundice en los grupos y esta es una oportunidad para que ustedes conozcan más a fondo ese grupo que les pudiera interesar, ¿no? El segundo paso. El segundo paso es elegir una categoría taxonómica. ¿Por qué es importante una categoría taxonómica? Por lo que voy a tratar de ejemplificar en este momento. Entonces, ustedes tienen desde el filum, que está ahí arriba, ese filum, en términos de una clasificación clásica, digamos, está dividido o sectorizado en clases. Estas clases, a su vez, en órdenes y los órdenes en familias, luego en géneros y luego en especies. Puede haber categorías infraespecíficas, eso lo trataré de comentar en una de las sesiones virtuales que tengamos. Pero bueno, aquí nada más puse hasta orden en los tres ejemplos que están arriba y después, para facilitar y que tuviera yo espacio para escribir, solamente ejemplifiqué familia, género y especie del lado que se llama orden uno. ¿Por qué? Van a elegir una categoría taxonómica. Puede ser, por ejemplo, la clase anfibia, ¿no? Entonces, quiere decir que si ustedes van a elegir este nivel que estoy poniendo aquí, la comparación, la extracción de características tiene que ser de los órdenes que componen esa clase, es decir, en este caso, orden 5, 6, y si hay más, pues entonces aquí tendrán diferentes casillas. La idea es que a este nivel van a comparar. ¿Cuáles son sus unidades de comparación? Pues precisamente los órdenes, ¿sí? ¿Qué van a sacar? La información, perdón, ¿qué van a extraer? La información que define en términos de caracteres a cada uno de estos órdenes. Puede ser que elijan un orden, no una clase, ¿no? El orden carnívora, por ejemplo. Bueno, el orden carnívora está por aquí, lo voy a poner como el orden uno y tiene estas familias. Sus unidades de comparación de estudio van a ser entonces ahora las familias y van a comparar con esta y van a analizar caracteres, ¿no? Como en los caminicaules, pero ahora con entidades reales y con estructuras que algunos investigadores han extraído como resultado del estudio en ese grupo, ¿no? Pero también pueden tomar un género, ¿no? El género Canis, por ejemplo. Ayer salió el ejemplo de Canis lupus, ¿no? Entonces, Canis es un género
Y este canis tiene varias especies. Bueno, entonces sus unidades de estudio, de comparación, van a ser precisamente estas especies. Vean que dependiendo de la categoría taxonómica que elijan, van a ser las unidades de estudio y de comparación y de donde vendrán las características para hacer ese estudio, esa búsqueda de relación entre los miembros de un taxón. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. El siguiente paso. El siguiente paso es elaborar su lista de caracteres y estados de carácter. Aquí puse dos ejemplos. O sea, se puede elaborar como una tabla del lado izquierdo. Vean, los caracteres están aquí en esta columna. Entonces hay la morfología del diente central, la morfología de los dientes laterales. Obviamente esto es seguramente de un vertebrado, ¿no? Y luego tienen los estados de carácter que están marcados ahí. El primer estado de carácter es ausencia, por ejemplo. Puede ser el estado de carácter 1, puede ser el 2, puede ser 3 o puede ser el 4. Vean, estos son caracteres multiestado, o sea, hay diferentes estados de carácter para un solo carácter. Por ejemplo, en este caso, la morfología del diente central. Hay 5 opciones, que esté o no esté, y luego si está, cómo es, ¿no? Entonces pueden ser. Después voy a platicar un poquito de cómo en el momento de codificar los caracteres, que es asignarles un número, cómo se podría hacer. Eso en una transparencia más adelante. El del lado derecho es un listado, no es una tabla, es un listado. Y simplemente está el carácter, ¿no? Por ejemplo, el carácter 3, que está aquí, es color. Y sus manifestaciones, o sea, está el carácter y luego una diagonal. La diagonal separa a los estados de carácter, entonces tienen color y tienen verde medio brillante o verde oscuro. Hay dos estados de carácter. Y así cada uno de ellos son 40 caracteres en este listado. Esto lo tienen que hacer como resultado de la comparación y de la extracción de los caracteres que haya en estas unidades que van a comparar. Recuerden, si es una clase, pues verán los órdenes, si es orden serán las familias, si son las familias serán los géneros y si son los géneros serán las especies. O sea, esa aproximación ustedes la deciden. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es construir una matriz de datos. ¿Por qué una matriz de datos? Porque la matriz de datos es mucho más fácil manejar que si tuviéramos simplemente, por ejemplo, una tabla de caracteres, ¿no? Porque generalmente tenemos varios taxones y varias características. Entonces es mucho más fácil utilizar un programa, ¿no? Un programa de cómputo que nos ahorra tiempo, nos ahorra trabajo. Claro, el trabajo de construir la matriz nadie nos los va a evitar, pero sí a la hora de analizar semejanzas, diferencias o, en este caso, caracteres que son ancestrales o que son derivados. Entonces, hay que construir una matriz de datos con la información que está en su lista de caracteres. Entonces, estos son les voy a presentar varias matrices para que vean cómo podemos utilizar, por ejemplo, medidas de carácter continuo. Por ejemplo, están en la primera matriz del lado izquierdo, ¿no? Vean que las unidades van de 0.102 hasta 4.2, o sea, dependiendo el carácter. Vean, aquí tenemos los taxones y aquí están las características, ¿ok? ¿Cuál estado de carácter se pone? Pues el que corresponde a cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, con respecto a este carácter, ¿cuáles son sus estados de carácter? Cada uno de estos se vuelve un estado de carácter, ¿no? Esto puede ser también no merísticos, no
cuantitativos, sino pueden ser cualitativos. Por ejemplo, la que dice arriba estructura y color, solamente tenemos 9 taxa o 9 taxones y 2 caracteres, simplemente es un ejemplo. Y vean, está número de ojos, ¿no? Pues 2, 2, 1, 1. Esos son los estados de carácter. ¿Cuál es su carácter? Número de ojos. Sus estados de carácter 2 o 1, ¿sí? Y luego el color de la cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes rojo, azul, y vean, el problema que a veces nos enfrentamos es que, por ejemplo, en este taxón es azul y rojo, ¿no? Esto a la hora de codificar los caracteres, codificar es ponerlos en una matriz de otra manera, nos lleva a veces a problemas porque el programa no va a saber cuál de los dos elegir, ¿no? O sea, va a tener ahí un problema de decisión, excepto que nosotros al programa le digamos que algunos caracteres deben ser manejados de cierto tipo. Pero eso es algo que el programa les va a pedir. Van a tener que elegir un programa, ¿sí? Luego, la matriz de abajo es secuencias, ¿no? De mononucleótidos. Es una secuencia de DNA, un fragmento. Igual tenemos a los taxa del lado izquierdo y luego tenemos en las otras columnas cada una de las posiciones de ese fragmento que amplificamos de DNA y su manifestación en bases, ¿no? Adenina, citosina, guanina, timina, etc. Esos son los estados de carácter. En el caso de las secuencias de DNA, solamente tenemos 4 estados de carácter, siempre 4 estados de carácter para cada una de las posiciones. Cada una de las posiciones se convierte en un carácter. Vean aquí la posición 1 o la posición 11 o la posición 19. Estos son caracteres y su manifestación son cualquiera de las 4 posibles expresiones, que son las 4 bases, ¿no? Otras matrices pueden ser, por ejemplo, esta. Esta es el manejo de ceros y unos. Generalmente ceros y unos corresponden a cero, ausencia, y uno, presencia. Vean que en la matriz anterior podemos utilizar para ojos, por ejemplo, 2 ojos, presente ausente. Un ojo, presente ausente, ¿sí? O podemos usar, como está acá abajo en la siguiente tabla, en lugar de usar ceros y unos, usamos la palabra ausente, presente, ¿sí? Los caracteres, de nuevo, las especies, aquí la categoría taxonómica es especie, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies que están no en nombre científico, sino en nombre vulgar, y luego tenemos estados, o más bien caracteres de la A a la I. Y cada uno de ellos está codificado con presencia-ausencia. Yo puedo, en términos del programa que ocupe, utilizar ceros o unos o bien la palabra presente-ausente. El siguiente paso. Ya tengo preparada mi matriz. Es muy importante, este paso es fundamental para los análisis de caracteres de cualquier grupo, porque lo que hay que buscar son que todos los caracteres estén representados en todos los taxones. Vamos a ver un ejemplo en donde quizá algunos caracteres están ausentes y se utiliza una interrogación para ellos, ¿no? Pero es importante que la mayoría de los taxones tengan la mayoría de los estados de carácter manifiestos, es decir, que la matriz no tenga huecos, ¿ok? El siguiente paso es seleccionar la herramienta digital más apropiada. Depende esto del análisis que vayan a ver. Esto lo vamos a ver en una sesión virtual más adelante. Entonces, ahorita no se preocupen por esto. Simplemente la presentación es para dar una idea general del trabajo. Entonces, puede ser un análisis de clúster o conglomerados. Cualquier paquete que hace estadística básica les permite hacer análisis de este tipo,
¿no? Eh, si van a explorar, por ejemplo, las relaciones entre los grupos ancestrales y los grupos modernos o derivados, que es filogenia, pues entonces tendrán que utilizar un programa de cómputo que haga inferencia filogenética, ¿no? Y hay algunos programas para clasificar si estamos solamente encontrando caracteres que se distinguen y en los cuales yo voy a colocar cierto peso sobre ellos. Acuérdense de esta ponderación de caracteres, ¿sí? Entonces, estos serían uno de los pasos, ¿no? El último paso, digamos, es el resultado. Los resultados pueden ser de diferente naturaleza, pero generalmente los podemos, eh, los resultados se pueden manifestar de manera gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero de arriba es un dendrograma, que es resultado precisamente de un análisis de conglomerados, de clústeres. Y lo que mide este dendrograma, como ven aquí, es el grado de similitud que hay entre los grupos. No importa si los caracteres o los grupos son ancestrales o derivados, es decir, no, este diagrama no nos da información filogenética, simplemente nos dice qué grupos se parecen más y cuáles se parecen menos, ¿ok? Entonces, dependiendo el porcentaje de similitud será el grado de asociación y de semejanza entre ellos. Por ejemplo, vean que aquí está el 100% de similitud, pues entonces el que más se acerca es, por ejemplo, el 13 y el 16. El 13 y el 16, si tiramos una línea aquí, vemos que casi tiene el 100%. Cada uno de estos grupos tiene un grado de similitud diferente, ¿no? Entonces, vean, estos grupos son mucho más cercanos entre sí y luego con y luego con este para conformar este conglomerado, ¿sí? Simplemente nos dice cuáles se parecen más y cuáles se parecen menos. De aquí podemos de todas maneras hacer algunas inferencias y quizá lo vamos a ver en taxonomía cuantitativa y quizá acercar esta aproximación a los conceptos de especie, ¿no? Pero bueno. El otro es una clasificación tradicional, ¿no? Tengo un gran grupo dividido en dos subordinados, que son estos, y así sucesivamente hasta tener a los objetos que tengo y que estudié. Recuerden, si ustedes van a hacer, dependiendo de la categoría taxonómica, a este nivel, pues ustedes se quedarían aquí, ¿no? Si lo van a hacer a este nivel, se quedarían aquí, o si van a llegar hasta el nivel más bajo, pues tendrían que hacerlo hasta aquí, ¿no? Bueno, la última aproximación es esta, la aproximación filogenética. La aproximación filogenética lo que nos da es qué grupos están relacionados entre sí porque poseen un ancestro común, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, este taxón y este taxón, ¿no? Tienen un ancestro común aquí, forman un grupo hermano, se llama grupo hermano. Este taxón y este taxón son hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque tienen un ancestro común atrás. Y así sucesivamente podemos ver que aquí hay un ancestro común, ¿no? Generalmente los números que aparecen aquí son resultado del análisis filogenético y lo que nos dice es qué tan robusta es la propuesta o la hipótesis de que este es realmente un grupo monofilético. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estos son las tres posibilidades de resultados de un trabajo. ¿Ok? Esta es la idea. Pueden quedarse en alguno de los pasos anteriores mencionados. Pueden llegar al resultado final. No importa eso, entiendo y también yo soy en parte motivo de las circunstancias y entonces no, desde el principio no fui insistiendo en que fuéramos haciendo esto, pero es un ejercicio, lleguen hasta donde puedan.
¿sale? De todas maneras, dudas en la próxima sesión que nos veamos virtual o pueden escribirme para resolverlas, ¿ok? Bueno, espero que sirva y si no, escríbanme para que aclare alguno de los pasos o alguno de los sectores del trabajo final. Obviamente, hay atrás de esto toda una estrategia de trabajo que también la preparé un poco y la subí el día de ayer y la pueden encontrar en la parte que dice, dentro de la pestaña de trabajo final, dice ayuda, referencias y ayuda. Entonces vean ahí, hay algunas referencias para el tipo de trabajo que pueden escribir resultado de este análisis, que les puede servir no solamente para esta UEA, sino para otras, y una pequeña presentación de cuáles son los pasos importantes para el manuscrito resultado de este trabajo, ¿sí? Entonces les puede ayudar también. Bueno, pues nos vemos la próxima vez.